Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Acabo de predicar en inglés un sermón muy fuerte y tengo un poco de miedo porque ahora tengo que predicar en español. Y ni idea tengo yo cuál es la palabra que usan en español. Esta es una cosa que he escuchado bastante en inglés. Y muchos en los Estados Unidos están equivocados en esta enseñanza. Pero en español casi nunca mencionan. Entonces no sé cuál palabra usar. Y estoy orando y pidiendo a Dios ayudarme. Y también que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Quiero comenzar primero en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y más dice allí, pero mire, Dios dice que es imposible agradar a Él sin fe. ¿Qué quiere Dios? Fe. Dios quiere nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero hoy hablar de lo que muchos en inglés llaman easy believism. Como te dije, ¿quién sabe cómo traducir? Traducido al español es el creer fácilmente. Pero esto hace sentido, ¿entiendes eso? Pero hay una enseñanza en inglés en que muchos pastores dicen: yo estoy muy en contra de creer fácilmente. Easy believism, dicen. Estoy en contra de easy believism. ¿O qué es easy believism? ¿Qué es que hablan ellos? ¿Y por qué hay tantos que están en contra de esto? Esto ha causado bastante confusión entre los que hablan inglés. Y se llama easy believism. Easy significa fácil. Believism es creer. Pero según la palabra de Dios, es fácil creer en el Evangelio. ¿Más? ¿Sí? Claro que sí. Pero muchos que dicen que son cristianos, aún bautistas independientes, como la denominación de mi denominación, muchos dicen: estoy en contra de easy believism. ¿Qué están diciendo? Cuando un inconverso escucha esto, el inconverso dice: fácil y creer son las palabras que escuchan. Y dice, él está en contra de salvación fácil y es solo por creer. Entonces él está en contra de salvación por fe. Entonces él enseña: por obras somos salvos. Y mire cómo esta enseñanza engaña a los inconversos y causa confusión. Claramente la salvación es por fe y no por obras. Pero tenemos muchos en los Estados Unidos que dicen que son pastores o misioneros o predicadores, y ellos hablan en contra de qué fácil es creer en el Evangelio. Aunque que ellos del otro lado de su boca dicen: pero salvación es por fe y es un regalo de Dios. ¿Por qué hacen así? Porque ellos están siguiendo a hombres y tradición en vez de la Biblia. El otro día uno me envió un correo electrónico en que él estaba hablando con su amigo. Y él pregunta a su amigo diciendo: ¿qué tal? ¿Qué piensas de este tal fulano Roberto Breaker? Yo, el predicador. Y su amigo dice: Roberto Breaker cree en el easy believism, dijo. Es decir, que pienso que Roberto Breaker es uno que crea que es muy fácil ser salvo. Bueno, la verdad es sí y no. Porque yo pienso que sí es fácil aceptar el Evangelio y ser salvo. Pero cuando uno habla de easy believism, yo pienso totalmente en otra cosa y que estoy en contra. Entonces ve cómo hay gente que forman una palabra o unas palabras y hablan de esta cosa, pero las palabras son palabras que no explican. La cosa que me enseñó mi papi es: cuando nosotros hablamos de algo, siempre debemos dar la definición de las palabras. Entonces hoy quiero hablar de easy believism. Lo voy a poner aquí. Espero que usted habla en inglés para que puedas entender las palabras en inglés. Pero hay gente que están en contra de easy believism.
Pero esto resuena un poco feo porque es fácil creer. La salvación es por creer, por fe. Entonces, ¿qué es el easy believism? Voy a hablar de esto hoy porque yo no quiero confusión. Y hay muchos que están confundidos. Y espero que pueda explicar bien esta enseñanza para que tú puedas entender. ¿Qué es el easy believism? ¿Qué es el creer fácilmente? Muchos hablan de esto y dicen que están en contra de la enseñanza de creer fácilmente. Otra palabra que descubrí es, hablan y dicen que están contra los ultra gracia, los hombres de ultra gracia o los hombres de hiper gracia, dicen. Pero tampoco hace sentido porque la Biblia dice que somos salvos por la gracia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué están atacando? Pero sí atacan muchos hoy en día que dicen que son pastores aquí en los Estados Unidos, que quizás no lo veas en su país, pero aquí muchos pastores están batallando sobre este tema. Sin razón. Porque cada uno dice que cree en el Evangelio. Porque hay entonces debates, contiendas. ¿Por qué? O bueno, la Biblia sí habla de creer. También habla de confiar y fe. Y también en español, fiar. 4 palabras que usamos sobre la salvación. Nosotros somos salvos por creer, por fiar, por confiar y por fe. Salvo por fe. Entonces, claramente la Biblia habla de creer o confiar o tener fe en alguien o algo. Esto es muy importante y un poco más adelante vamos a hablar de esto. Pero, ¿qué es la enseñanza de el creer fácilmente? Como te dije, no sé cómo decir en español. Easy believism en inglés. ¿Cuál es esta enseñanza? Fui al internet y busqué en muchas páginas para conseguir la definición de easy believism o de el creer fácilmente. Lo que yo descubrí es que hay muchos que dicen que son pastores que quieren atacar a otros con esta enseñanza. Y que esta easy believism tiene 2 definiciones. Vamos a ver cuáles son. Número 1. Según esta página de internet, dice: el creer fácilmente es una manera derogatoria hablar de gente que no crean lo que ellos creen. Dice que están en contra de la enseñanza que uno solo debe creer en Jesús para ser salvos. Pero sabemos nosotros que la salvación es por confiar en Jesucristo. ¿Y confiar es qué? Es por fe. Entonces, qué raro. ¿Cómo puede uno que dice que es un cristiano enseñar, mire, no somos salvos por fe? Y en otro sermón decir, la salvación es solo por fe y no por obras. Es una cosa muy confusa. Dice aquí que ellos enseñan que si uno es salvo, debe llevar evidencia de salvación. Y dice que, sin embargo, predican en contra de solo fe. Entonces, lo que está explicando la definición, el número 1, es esto. Hay gente que dicen que la salvación es por fe. Salvación es solo por fe. ¿Y cómo le explico, verdad? Y uno tiene que arrepentir. Arrepentir. El arrepentimiento, hablan mucho. Pero lo que están haciendo ellos es que ellos añaden obras a la salvación. Ok, a ver si puedo explicar eso. Hay hoy en día muchos que dicen que ellos están en contra de easy believism. O sea que ellos están en contra de enseñar que uno solo es salvo por fe.
Y ellos dicen esto porque ellos dicen nadie puede ser salvo hasta que arrepiente. Pero ellos dan la definición del arrepentimiento es hacer obras. Y según lo que ellos enseñan, es que uno tiene que cesar de pecar. Oiga muy bien, cesar de pecar. Entonces la enseñanza es que uno debe cesar de pecar, arrepentir, y cuando él está a un estado en que nunca peca más, allí puede ser salvo por salvación, por fe. Pero no puede ser salvo por fe hasta que ha llegado al estado de no pecar. Entonces, los que predican en contra de easy believism usan estas palabras, easy believism o el creer fácilmente, porque ellos dicen no es fácil creer en el Señor. Uno tiene que cesar de pecar para ser salvo. ¿Ya entiendes? ¿Qué piensas? ¿Es una enseñanza bíblica? ¿Somos salvos por obras primero, después fe? ¿O somos salvos por fe? No, somos salvos por fe. Sí está bien que hagamos obras después de ser salvos, pero no hagamos obras primero para después llegar o crecer a la salvación. Esta es enseñanza falsa que predican ellos, que uno tiene que crecer a la salvación. Esta enseñanza está predicada mucho en los Estados Unidos, porque gente usa la palabra arrepentir. Arrepentir. A ver si lo escribí bien, probablemente no. Hoy en día hay muchos que dicen, si uno quiere ser salvo, hay que cesar de pecar y ya puede ser salvo. El problema es, nunca podemos nosotros llegar al estado de no pecar. Cuando uno está salvo, todavía peca. No debe pecar, pero todavía pecamos. O lo que hacen ellos es, él pecó, entonces nunca fue salvo. ¿Cómo? Ellos, tanto que agarran a esta enseñanza, ellos dicen que si uno peca, nunca fue salvo. Porque para ellos arrepentir significa completamente cesar de pecar. O bueno, ¿es correcto esto o hace problema? Pues hace problema porque tanto que quieren predicar contra pecado, que ellos ahora han convertido el evangelio en hacer obras y fe. Entonces es obra y fe. Y están equivocados ellos. Pero ellos usan la palabra easy believism en decir, no, si uno solo cree en el evangelio y todavía peca, no fue salvo. Una cosa más que quiero decir es la diferencia entre creer con su mente y creer de corazón. Hacen sentido un poco lo que están enseñando ellos, y entiendo, porque hay gente que han recibido el evangelio en su mente y solo creen de mente, pero nunca de corazón han recibido a Cristo como su Salvador. Y tales personas son perdidos, entiendo eso. Cuando uno está salvo, ¿qué pasa? Quiere servir a Dios, quiere andar bien. Sí va a pecar, no debe pecar, pero sí va a pecar. Pero siente mal por su pecado. Pero esta enseñanza es tan fuerte que esta enseñanza dice, si uno peca después de ser salvo, muestra que solo de mente agarró la enseñanza y no de corazón, entonces no fueron salvos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No debemos juzgar. Pero hay dos, otra vez, definiciones de el creer fácilmente. El número uno es que uno solo por fe crea, pero nunca arrepintió. Y solo creó de mente y no de corazón. Y están muy en contra de eso. Pues yo también. Yo enseño que uno debe de corazón recibir el Señor. Pero yo no voy a enseñar esto tanto que yo digo uno tiene que cesar de pecar para ser salvo. ¿Ve? El problema es que uno va a un extremo o otro extremo. No está ahí en medio donde está la Biblia. A ver si me entiendes. La otra definición, según el internet, es el easy believism. Es cuando uno está pensando que la salvación solo es solo por repetir a una oración. ¿Ok?
¿Ok? Esta es otra. Pero mire, easy believism, el creer fácilmente. Es mejor llamar esto el orar fácilmente, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Porque no hace sentido. Lo que estoy tratando de explicar, y no muy bien, es que hay hombres que sientan en sus escritorios y inventan palabras que no existen en la Biblia para explicar algo. Y esto solo causa un debate. ¿Por qué no usamos solamente las palabras bíblicas? Pero muchos no quieren hacer esto. Entonces, lo que han hecho en los Estados Unidos, pastores han inventado estas palabras, easy believism. Entonces ellos dicen, yo estoy en contra de easy believism, yo estoy en contra del creer fácilmente. Y ellos dicen, no es fácil ser salvo, uno tiene que arrepentir. Ok, claro, la Biblia dice arrepiéntete, arrepiéntete, pero ¿qué significa arrepentir? Poco más adelante voy a dar la definición de esto, porque tampoco dan la definición de arrepentir, y por esto están equivocados. Pero oiga, tanto que prediquen esto, estoy contra la salvación solo por fe, que van al extremo de predicar que la salvación es por obras, y ahí están equivocados. Otros dicen, estoy en contra de salvación por una oración. Yo estoy de acuerdo con esto. Según la palabra de Dios, nadie está salvo por su oración. La oración no salva, Jesús salva. Sin embargo, uno puede ser salvo cuando ora. Uno puede escuchar el Evangelio y al instante que escuchó, decir, ahora mismo acepto a ti, Señor, como mi Salvador, confío en su sangre derramada en la cruz, y ya está salvo. Pero, ¿qué salvó a ellos? ¿La oración o la fe? La fe es que salva, no la oración. Entonces, hay algunos que predican que la salvación es por obras, y otros que prediquen que la salvación es por la obra de hacer una oración. ¿Cuál es correcto? Ninguno. Entonces, ¿qué es correcto? Que la salvación es por creer. Entonces ellos han inventado unas palabras, el creer fácilmente, y ellos están enseñando lo que en verdad creen, que ellos están en contra de creer en el Evangelio. A ver si me entiendes. Voy a explicar un poco más adelante, pero quiero que entiendas lo que estoy tratando de decir. Cuando estuve predicando aquí en los Estados Unidos, visité muchas iglesias. Y muchas iglesias estaban preguntándome, ¿y qué piensas tú de easy believism? ¿Qué piensas tú de el creer fácilmente? Ahora, yo soy uno que cree que salvación es por fe. Y ellos supuestamente sí, salvación por fe. Pero ellos me dicen que están en contra de creer fácilmente. Estuve pensando, entonces no están en contra de creer. Entonces, uno me preguntó, estuve en una iglesia en Carolina del Sur y estuve buscando apoyo para ir como misionero a Honduras. Y me preguntaron, ¿qué piensas tú, don Roberto, en contra de el que creer fácilmente? Y yo digo, yo estoy de acuerdo en contra de esta enseñanza. Porque para mí, mi definición de el creer fácilmente es enseñar a uno que es salvo por solo repetir una oración. Y esto no es correcto. En ninguna parte de la Biblia dice que la oración no salva. Muchos han ido a los inconversos diciendo, mire, ora conmigo y tú vas al cielo, sin predicar el Evangelio. ¿Son salvos? No. He conocido mucha gente, yo incluido, que hicieron la oración cada noche. ¿Cómo se llama la oración del pecador? Desde 13 hasta 18, cada noche, antes de dormir. Señor, la oración del pecador, otra vez, cada día de mi vida. De 13 hasta 18. ¿Fui salvo yo? No, porque yo pensé que la oración salva. No confié en Cristo para salvarme. ¿Ve la diferencia? Entonces, para mí, yo siempre anduve predicando, estoy en contra de el creer fácilmente, pensando yo en esto, sin saber que otros tenían esta definición. Y yo prediqué en esta iglesia,
Y yo dije, estoy en contra de esto porque estoy en contra de esto. Entonces ellos me aceptaron, me dieron el dinero para ir a Honduras y muchas cosas. Y años después regresé. Y yo entendí que ellos pensaban que por obras uno es salvo. Yo visité cada familia en esta iglesia y escuché la predicación del pastor. Y el pastor dijo, hay que arrepentir. Bueno, esto está bien porque la Biblia dice, arrepiéntate. Pero él predicó tan duro el arrepentimiento que él dijo que tú debes cesar de pecar. Y solo puedes ser salvo al instante que tú has cesado de pecar. Y todos en la iglesia estaban pensando, wow, cuando yo acepté al Señor, he cesado de pecar y nunca jamás pequé yo. Y estuve pensando yo, ¿cómo? Y fuimos a cada casa hablando con las familias y siempre dijeron la misma cosa cada uno. Cuando yo acepté al Señor, nunca pequé más yo. Y yo estuve, porque todos pecan, ¿verdad? Hasta los cristianos también. Y nosotros hemos visto cosas nefandas. Entre esta misma iglesia, uno pecó. Y dijo, bueno, no, ni fui salvo, entonces ahora soy salvo. Y hasta 3, 4, 5, 7 veces ha pasado esto con la misma persona en la iglesia. Hermanos, ¿sabes qué? Pensé que era salvo, pero pequé ayer. Ni fui salvo. Ahora estoy salvo. Soy salvo. O estoy mejor, porque ni sabían que si fueron salvos o no. Y yo entendí rápidamente que estas personas estaban en verdad pensando que fueron salvos por las obras. Y no por fe solamente en el Evangelio. Entonces yo vi que ellos estaban predicando en contra del creer fácilmente. Y esta enseñanza puso la énfasis en el arrepentimiento y no en la sangre de Cristo. Y la gente quedaban pensando, soy salvo por mi arrepentimiento o soy salvo por mis obras. Y no estaban confiando en la obra de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces una cosa que he visto aquí en inglés es que hay muchos hoy en día en YouTube, en inglés, no sé en español, que están predicando. Y ellos están juzgando a otros cristianos, diciendo, yo miré a aquel y él no es salvo, dicen ellos. Porque él solo predica que salvación solo es por fe y nada más. Y esto es correcto, somos salvos por fe. Pero ellos llevan al extremo diciendo, pero al momento que uno peca, él pierde la salvación. No. O si uno pecó, ellos dicen, nunca fue salvo. Porque no es fácil creer. Nosotros debemos tener obras. Ahora sí, debemos hacer buenas obras, pero ¿qué tal si pecamos? ¿Somos salvos todavía? Sí. Pero ellos dicen que no. Ay, a ver si yo puedo explicar. 3 cosas quería decir. Y quiero decir esto porque hay un predicador en internet, en YouTube, que es un buen predicador. Él es, no voy a decir amigo mío, pero él es un cristiano. Y él hace poco hizo un video contra solo fide, que significa solo fe. Y este hermano predicó, no somos salvos solos por fe. El creer fácilmente. Él dijo, no somos salvos por easy believism. Solo por fe no somos salvos. Y cuando yo escuché esto, yo dije, wow, esto está mal. Porque la Biblia dice que somos salvos por fe. ¿Por qué anda así este hermano hablando así? Pues es porque él quería decir en su video, pero no lo habló bien, no lo explicó bien. Y por esto la gente quedaron confundidos. Él dijo, somos salvos no solo por fe, sino por gracia por fe. Ok. Entiendo de dónde viene él. Pero ¿por qué habló así? No somos salvos por fe. Todos los que están perdidos van a pensar, entonces somos salvos por obras. Ve cómo él hablando y lo que él dijo, aunque quizás era bueno en su mente, porque dio la énfasis en la gracia, confundió a los demás. ¿Me entiendes? Entonces al fin de su video él dijo, no somos salvos solo por fe. Somos salvos por la gracia de Dios por fe. Gastó mi tiempo en mirando su video.
Porque yo quedé pensando, mirando su video, este hombre es un hereje ahora, es un mentiroso, no sabe nada, dice que es un cristiano, pero está atacando la doctrina de salvación por fe. Y al fin dijo, somos salvos por gracia por fe. Ok, entiendo por qué dijo él. Pero ¿por qué? ¿Por qué quiere predicar una cosa que va a confundir a los demás? Pues muchos cristianos están haciendo lo mismo hoy en día con esta enseñanza de easy believism. Esta enseñanza de el creer fácilmente. Lo que hacen ellos es poner la énfasis más en una cosa que la fe, que el creer. Entonces los primeros dicen, si tú no has arrepentido, tú no eres salvo. Y ellos andan diciendo, ¿has arrepentido tú? O yo creo en el Evangelio. Sí, pero ¿has arrepentido? Y algunos cristianos andan así, no sé si soy salvo ahora porque no sé si arrepentí. Pero si tú crees en el Evangelio, ya has arrepentido. Ve cómo la enseñanza de ellos es causar dudas en otros. ¿Por qué no solo predicas el Evangelio por fe? ¿Por qué quieres hacer una cosa y llevarlo a un extremo para causar división? Aquí este lado dice, la salvación es solo por repetir una oración. Bueno, mal explicado porque no tiene que hacer nada con fe. Esto completamente olvida la fe en decir que debe orar una oración. Uno puede orar sin fe y no es salvo. Pero esta cosa, los hombres inventan palabras y quieren combatir cuando la cosa que debemos hacer es olvidar las palabras de hombres y solo predicar el Evangelio de Jesucristo. He visto mucha confusión en mi tiempo aquí. Y yo pienso que Satanás quiere más de esto. Que los hermanos quieran ir a un extremo de enseñar algo en vez de enseñar algo fácil. Es fácil ser salvo porque Cristo hizo todo para salvarnos. No hagamos nada para ser salvos sino creer. Pero ellos toman esas palabras, el creer fácilmente, y dicen, es una herejía. No, las palabras no son herejía. La definición que tú has puesto a las palabras es la herejía. Porque la salvación es por creer. Y Dios hizo todo fácil para venir a Él. ¿Me entiendes? Hizo todo lo necesario el Señor Jesucristo. Y dice que lo que Él hizo es un don o un regalo. Qué fácil. Ya no puedo yo ir al cielo por mis obras. Solo puedo ir por mi fe en Cristo. ¿Cómo somos salvos? Mire, aquel dijo, no somos salvos por fe, somos salvos por gracias por fe. Bueno, todavía era equivocado. Hay 3 cosas que nos salvan, según la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Romanos 3:24 es el 1. Romanos 3:28 y 5:1. Y el último es Romanos 5:9. Vamos a ver. ¿Cuáles son las 3 cosas que nos salvan? Nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados ¿por qué? Por la gracia. Salvo por gracia. Número 2 es Romanos 3:28. Así que concluimos ser el hombre justificado ¿por qué? Por fe sin las obras de la ley. Ahora versículo 5:1 de Romanos. Justificados pues por fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Justificado o salvo por fe. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Y en Romanos 5:9, mire lo que dice. Pues mucho más, siendo ahora justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la manera de poner esto todo junto es decirlo así. Somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por, oiga bien, nuestra fe. ¿Fe de quién? Nuestra fe. En la sangre de Jesús. Entonces la salvación claramente, según la enseñanza bíblica,
es que salvación es por la gracia de Dios, por nuestra fe y la sangre de Jesús. No solamente es correcto decir somos salvos por fe. Somos salvos por gracia, por fe. Y hasta ahí no podemos terminar. ¿Fe en qué? ¿Fe en la tierra? Oh, yo confío que existe la tierra. No. ¿Fe en el gobierno? Oh, confío en el presidente. No. ¿Fe en qué? Fe en la sangre derramada de Jesucristo. La fe tiene que estar puesto en algo. ¿Puesto en qué? Puesto en la sangre. Por esto en Romanos capítulo 3, 25, leímos estas palabras. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. ¿Sangre de quién? De Cristo Jesús. Versículo 24. Para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pesados, por la paciencia de Dios. Entonces la salvación es por fe. Fe es lo que salva en la sangre. Confío yo en la sangre derramada de Cristo Jesús. Es por la expiación de sangre que somos salvos. Ahora, aquellos dicen, no solo por fe uno tiene que tener arrepentimiento, tanto que uno tiene que cesar de pecar. Entonces añaden ellos las obras y hasta más dicen si peca uno después de ser salvo, muestra que nunca fue salvo por fe. No, uno puede ser salvo por fe y pecar. No debe pecar, pero sí puede. Otro dice, mire, somos salvos solo por repetir una oración. ¿O qué tal si uno repite una oración, pero sin confiar en la sangre, sin fe en la sangre? ¿Es salvo? No. ¿Ve cómo unos ni prediquen bien? El primero pone la énfasis en las obras y no en la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Ve, Jesús hizo todo lo necesario para salvarnos. La enseñanza, cuando uno está pervirtiendo la enseñanza, está diciendo algo que tú tienes que hacer. Que tú haces. ¿Ve la diferencia? ¿Cuál es que salva a nosotros? ¿Lo que hagamos o lo que Cristo hizo? Somos salvos por lo que Cristo ha hecho. Y alguien que está pervirtiendo el evangelio diciendo que tú tienes que hacer algo, es uno que está quitando la doctrina de salvación por fe y convirtiéndolo en una doctrina de fe y obras, o solamente es por tus obras que tú eres salvo. ¿Es fácil ser salvo? Pues claro que sí. ¿Cuál es el evangelio? Mire, 1 Corintios 15, 1 al 4. Quiero que veas. Y no estoy en contra del arrepentimiento. Oiga bien lo que estoy diciendo. Estoy en contra de uno que cambia la énfasis de Dios en lo que tú haces en vez de la énfasis de confiar en lo que Cristo ha hecho. Ponemos aquí lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y muchos hoy en día están diciendo, no, la énfasis no debe ser en la fe para salvarnos. La énfasis debe ser en si tú haces buenas obras. Porque si tú no haces buenas obras, entonces podemos declarar nosotros que tú no eres salvo. Entonces por las obras somos salvos, estás diciendo, ¿verdad? Bueno, así es. Tú has ido a un extremo. Esta es la enseñanza que ahora estás predicando. ¿Y cómo has pervertido el evangelio? La salvación es por fe. Fe en lo que Cristo hizo. Mira el evangelio 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 1 al 4 dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Somos salvos. ¿Cómo? Si no creísteis en vano. ¿Cómo es que entonces somos salvos? Por recibir el evangelio, versículo 1. Y estar firme en él, por fe. Y dice, si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Creer en vano es creer de mente y no de corazón.
o vano es de vanidad en sí mismo, creer en lo que tú has hecho y no en lo que Cristo ha hecho. ¿Qué es el Evangelio? Dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. ¿Ok? Pregunta. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos, muchos bautistas independientes que he conocido, me dicen en inglés, estamos en contra de la enseñanza que es fácil creer para ser salvo. Pero yo te leí el Evangelio. El Evangelio es que Cristo ha hecho todo lo necesario. Él lo hizo fácil porque Él lo hizo. No hagamos nada para ser salvos. Cristo hizo todo. ¿Cuál es la cosa que falta? Que creemos, que aceptamos por fe. ¿Me entiendes? Por predicar en contra de la fe y que tan fácil hizo Cristo en hacer todo lo necesario para nosotros, es hablar mal del Evangelio. Pero muchos predicadores hoy en día no quieren apuntar a los pecadores a lo que Cristo ha hecho. No, ellos no quieren mostrar a Cristo en la cruz. Ellos quieren decir al pecador, tú tienes que hacer algo para ser salvo. Mentira. ¿Qué es que dicen? No, tú tienes que cesar de pecar. Ahora la énfasis está en tú y lo que tú haces, y no en lo que Cristo hizo. Y ellos dicen, somos salvos por la oración. Ajá, entonces somos salvos por lo que tú dices, y no por creer en lo que Cristo ha hecho. ¿Ve el problema que miramos cuando uno aparte de la enseñanza bíblica para seguir a doctrinas humanas de hombres? ¿Es fácil ser salvo? Pues a veces es difícil llegar al punto de ser salvo. Esto no niego yo. Hay algunos que la primera vez que escuchan el Evangelio, aceptan. Hay otros que escuchan muchas veces, pero no quieren. Y tienen que pasar por muchas pruebas y tribulaciones hasta que vienen al punto de aceptar por fe. Pero el problema es cuando uno dice, no, por obras puedes ser salvo. No. Por fe somos salvos. Por esto le digo, es fácil aceptar. Porque la salvación Dios hizo fácil. Él dijo, no, yo he pagado todo, solo por creer recibes. Mire lo que dice la palabra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. Jesús hizo todo lo necesario. Jesús quería hacerlo fácil, venir a Él. No tenemos que subir a una montaña para ser salvos. No debemos pagar millones de dólares. No es algo difícil recibir la salvación. Dios lo ha hecho todo para salvarnos y lo hizo fácil por solo decir, ahora confíes en mí. Y por confiar, por fe, somos salvos. Romanos 5:15. Mire lo que dice. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito, y más, mire lo que dice, y el don por la gracia. 16, está hablando del don gratuito. 17, del don. 16, mire lo que dice. Bueno, 18, vino la gracia, en inglés dice, vino de un don gratuito, dice. Más. Es este pasaje de Romanos capítulo 5 nos dice que la salvación es un regalo de Dios. Dios tiene salvación y vida eterna en su mano y está esperando dártelo. Y solo pide Dios su fe, que tú confías en Él. Sí debe arrepentir, voy a hablar de esto. Pero si uno dice que arrepentir es una obra, ahora está a un extremo. Porque ahora uno tiene que hacer obras antes que puede creer. Ahí tenemos problemas. Te voy a explicar más adelante. Romanos 4 y 6. ¿Somos salvos por obras o salvos por fe?
¿Es difícil ser salvo porque es por obras o es fácil porque es por creer? Romanos 4, 4 al 6 dice, pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Dice el galardón. 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es imputada por justicia. Entonces somos salvos por fe, según la palabra de Dios. Gálatas 2, 16 nos dice claramente que las obras no nos salvan, somos salvos por fe. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. No somos salvos por obras. Tito, quiero hacerlo muy claro. Tito 3:5. Cuando uno dice que salvación es por obras, predica en contra de la Biblia. Pero hay muchos hoy en día que han inventado esta palabra, easy believism, y dicen, no creo en easy believism. Y tú preguntas, ¿cuál es easy believism? Oh, es la enseñanza que es muy fácil creer para ser salvo. Demasiado fácil, dicen. Pero la Biblia explica otra vez que es muy fácil ser salvo. No es por lo que hagamos, no es por obras, es por fiar en lo que Cristo ha hecho. Pero ellos están, bueno, vamos a ver más adelante, pero quiero mostrarle. Tito 3:5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Segundo de Timoteo 1:9, mire lo que dice. Hablando de Jesucristo, de Dios, dice, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes que los tiempos eternos. No somos salvos por las obras. Somos salvos solo por la fe. Pero hay muchos que dicen, no solo por fe. Ellos dicen por arrepentir primero. Pero ellos no explican qué significa arrepentir. Arrepentir significa dos cosas. Número uno, sentir mal por algo. Y número dos es cambiar de una cosa a otra cosa. Ahora, ¿ve qué diferente es la definición de arrepentir que lo que ellos dicen? Cesar de pecar. ¿Dónde hay en la Biblia el versículo que dice, antes de ser salvo tú tienes que cesar de pecar? Y cuando tú has llegado al estado de vivir sin pecado y nunca pecar jamás otra vez, en este tiempo ya puedes ser salvo. Así no es. Entonces, los que enseñan esto son los que han cambiado la definición de arrepentir. Arrepentimiento o arrepentir significa sentir malo por algo o cambiar su dirección de ir al infierno a ir al cielo, de confiar en sus obras a confiar en las obras de Cristo, de confiar en sí mismo a confiar en lo que Cristo ha hecho, de tu justicia a confiar en la justicia de Cristo. Yo predico el arrepentimiento, pero yo digo que arrepentir significa sentir mal por sus pecados. No tengo ningún problema cuando uno dice arrepiéntete y confiar en el Evangelio. Sí, nos da la definición de arrepentir. Arrepentir, si está diciendo él, debes sentir mal porque tú has matado a Cristo. Amén, digo yo. Pero si uno dice arrepentir significa nunca jamás pecar, ha cambiado completamente el Evangelio a algo tú haces, tus obras, y no confiar solo en la obra de Cristo.
Pero como te digo, ¿verdad? Hay muchos predicadores hoy en día que predican que arrepentir significa parar de, o cesar de pecar. Y yo he conocido muchos cristianos y su testimonio es, bueno, yo fui salvo tal día y jamás pequé yo. Y ha sido 20 años. Y yo digo, mentiroso, tú no puedes ir 20 años sin pecar. ¿Por qué me mientas? Hay solo 3 personas que conocen quién es salvo. Y el problema con esto, de esta gente, es que ellos piensan que su trabajo es juzgar a los demás. Entonces ellos enseñan en contra del creer fácilmente, porque ellos quieren decir, la salvación no es fácil, tú tienes que vivir sin pecar. Y al instante que pecaste, demuestra que nunca fueres salvo tú. Ajá. Entonces los cristianos no pecan, ¿ah? ¿Estás diciendo? Y ellos andan así mirando a otros cristianos. Y cuando un cristiano peca, ellos dicen, ¡ajá! Perdido eras. ¿Dónde está la gracia? No existe. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todos los pecados? Lo que son gente que dicen que son cristianos y que hablan del evangelio, pero en realidad están diciendo que las obras son lo que salva o lo que nos da la salvación. Yo no puedo decir que tú eres salvo o no, ni idea tengo yo. Hay solamente 3 personas que conocen si tú eres salvo o no. Tú, Dios y del diablo. Y Dios no nos dice que nosotros debemos ir y juzgar a los demás. Y que nuestra ocupación o trabajo es andar buscando a otros cristianos para ver si son salvos o no. No sabemos. Pero no podemos decir que somos salvos por obras. Yo he visto los que dicen que están en contra de easy believism, que van tan al extremo que si un cristiano peca, ellos dicen, esto muestra que tú nunca fueres salvo. ¿Cómo saben ellos esto? No es de Dios. Dios nos dijo que ellos tienen el don de Dios a saber quién es salvo o no. Pero esta es la enseñanza de ellos. Y cuando enseñan esto, tenemos problema. Ellos van a tan extremo que ellos dicen que cuando uno peca y diciendo que es un cristiano, esto muestra que nunca fue salvo. Entonces, dicen que los cristianos nunca pecan. Tenemos gran problema entonces leyendo la Biblia. Según la enseñanza de ellos, el apóstol Pablo fue directamente al infierno al momento que murió. Porque mira la confesión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos 7, el apóstol Pablo dice en versículo 15, porque lo que hago no lo apruebo, mas lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. De manera ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena. Porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Está confesando el apóstol Pablo que él es un pecador. Y que él como un cristiano pecó. Entonces según ellos, muestra que nunca fue salvo el apóstol Pablo. Mentira. Miren lo que dice él. 24, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Jesucristo el Señor nuestro. Y ahí está hablando el apóstol Pablo diciendo, mire, como un cristiano he pecado varias veces, muchas veces, diario. Pero esto no significa que nunca fui salvo. Yo soy salvo, está diciendo el apóstol Pablo. Primero de Timoteo 1:15, mira la confesión del apóstol Pablo. Dice, palabra fiel en primero de Timoteo 1:15. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dice, yo soy el primero. ¿Qué estaba diciendo? Soy el más peor pecador.
de todo el mundo, confesó el apóstol Pablo. Ok, los que dicen que no creen en el easy believism o creen en contra de el creer fácilmente, ¿qué van a decir? Si hubiera vivido hoy el apóstol Pablo, ellos mismos darán así, apuntando a él, diciendo: Pablo, tú no eres salvo. Porque según ellos la salvación es por las obras. Y él pecó después de ser salvo. Para ellos muestra que él ni fue salvo. De veras, muy loco. Un cristiano sí puede pecar. No debe pecar, pero sí puede pecar. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre un perdido y un salvo? Cuando un perdido peca, no siente mal. Cuando un salvo peca, siente horrible. Oh hombre, oh miserable, dijo el apóstol Pablo. Así es la diferencia. No predico yo lo que prediquen ellos. Easy believism. Yo creo que es fácil creer y ser salvo. Pero ellos lo hacen tan difícil que dice que ni es salvo uno hasta que ha llegado al estado de cesar de pecar. Bueno, debemos nosotros luchar contra el pecado y querer vivir santo y tratar con toda nuestra fuerza vivir santamente. Pero nunca debemos confiar en las obras que hagamos. A ver si me entienden. Bueno, la otra cosa, he explicado esto, ¿verdad? Espero que sí. En inglés hay muchos que dicen que están en contra de easy believism. Para ellos, easy believism, o el creer fácilmente, es la enseñanza que es fácil ser salvo, solo es por fe. Ellos dicen, no solo es por fe, tú tienes que hacer algo para ser salvo. Mentira es, están equivocados, porque la salvación es solo por fe. Uno sí debe sentir mal de sus pecados y cambiar de confiar en sí mismo a confiar en Cristo. Pero si uno haga bien o mal sus obras, esto no es parte de la salvación es por fe. El otro es número 2, que la salvación es solo por repetir una oración. En inglés, cuando uno me pregunta, Don Roberto, ¿crees tú en el easy believism? Yo digo, no creo en el easy believism. Y yo digo, no creo que la salvación es por repetir una oración. Creo que la salvación es por fe. Pero hay dos diferentes definiciones. Y la persona que me habla no sé si cree en el número 1 o en el número 2. Entonces yo digo que no creo en el easy believism número 2. Pero número 1, yo creo que está mal. Somos salvos sí solo por fe. A ver, espero que nunca tienes que ver esto tú en inglés o español, ¿verdad? Pero es una enseñanza muy fuerte aquí en los Estados Unidos. Y por la enseñanza número 1, muchos existen en los Estados Unidos pensando que son salvos, pero en vez de solo creer en la sangre de Cristo, están confiando un poco ellos en sus propias obras. ¿Son salvos entonces? ¿La salvación es por fe y obras o solo por fe? No, la salvación solo por fe. Entonces hay muchos confundidos y ni son salvos. Porque un predicador no quiere poner la énfasis en lo que debe estar, en la fe y en la sangre de Cristo. Él quiere poner la énfasis en lo que tú haces, en arrepentir, en vez de poner la énfasis en confiar en lo que Cristo ha hecho. Hasta allí vamos. Bueno, hay muchos hoy en día que dicen que la salvación es por orar o repetir una oración. Pero esto es que enseña la Biblia. En ninguna parte de la Biblia encontramos un versículo que dice, si quieres ser salvo, ahora repite conmigo. No dice en ninguna parte. Otra vez dice, por creer, por fiar, por fe, somos salvos. Y en Efesios 1:13 leímos estas palabras. Efesios 1:13, en el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice en inglés, in whom you've also trusted, en el cual confiasteis. Confiar también. Dice que oyendo dice. Antes de ser salvo, uno tiene que oír. Tengo en inglés y en español en YouTube
mi video que se llama La Orden de Salvación. Y en esto yo muestro lo que necesita uno para ser salvo. Jesucristo habló de esto también en Mateo. En Mateo 13. Miren lo que dice aquí. Porque yo veo en Mateo 13 que Jesucristo nos enseña lo que tiene que pasar antes que uno pueda ser salvo. Mateo 13, mire lo que dice versículo 15. Ahí la palabra de Dios dice, Jesucristo hablando, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Dice, oigan con los oídos, oír, entienden, entender, y decir, y ser convertido. Ok, entonces para ser salvo, ¿qué tiene que pasar primero? Uno tiene que oír ¿qué? Oír el Evangelio. Necesita después entender el Evangelio. Y es cuando uno está entendiendo o entiende, ya puede ser convertido por fe. Ok, a ver si yo puedo poner todo esto junto para que entiendas. En los Estados Unidos hay gente que han inventado estas palabras, easy believism, que en realidad no significa nada. Pero algunos dicen que significa el número 1 y el otro dicen significa el número 2. Y ellos dicen que ellos están en contra de easy believism, están en contra algunos de predicar salvación solo por fe. Ellos dicen no, es por arrepentir y después por fe. Y ellos cambian la definición de arrepentir a cesar de pecar. Y a un extremo, y tanto al extremo que van, que añaden a la salvación las obras. Y por esto dice que somos salvos no solo por creer. Ellos dicen, no es fácil creer para ser salvo. Tú tienes que hacer algo. Esta es una falsa enseñanza. Al otro extremo, hay algunos que adoptan esta enseñanza, easy believism, pero ni hablan de creer. Usan esta para hablar de la oración. Porque equivocadamente piensan ellos que la salvación es por una oración. Entonces van al otro extremo ellos diciendo que uno es salvo por orar. Pero esta es la enseñanza. Según la palabra de Dios, uno puede orar y no ser salvo. ¿Qué tiene que pasar antes que uno pueda ser salvo? Tiene que oír el Evangelio, entender y confiar en el Evangelio. ¿Cómo puede confiar en el Evangelio uno si no ha escuchado el Evangelio? Hoy en día vivimos en un tiempo en que hay muchos que dicen que son cristianos, que nunca han escuchado el Evangelio, pero hacen la oración del pecador. ¿Son salvos? No. Nadie está salvo hasta que el momento que escucha el Evangelio entiende y confía. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y según la palabra de Dios, uno debe confiar de corazón, no de mente. Bueno, he predicado mucho aquí, no sé si entendiste vos. En inglés vas a entender, porque aquí en los Estados es un debate en que dicen, estamos en contra de easy believism. Y un lado dice, estamos en contra de enseñar que solo fe salva. No, tú tienes que hacer algo por obras. Están equivocados. El otro lado dice, estamos en contra de easy believism. Y ellos, no sé por qué usan esta palabra, porque debe decir orar fácilmente, no creer fácilmente, porque aquí no hay crecencia, no creen en nada los que solo oran. Uno puede hacer la repetición de la oración, ¿cómo se llama? La oración del pecador.
Pero si no confía en la sangre, no confía en el Evangelio, nunca escuchó del Evangelio, ni es salvo. Y lo que traté de enseñar en español, no sé, mejor en inglés, si tú hablas inglés, mejor que veas enseñanza en inglés. Pero traté de enseñar que esas palabras, easy believism, el creer fácilmente, son palabras que los hombres inventaron. Y ellos querían usar estas palabras en hablar de algo. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos nosotros solo predicar el Evangelio? ¿Por qué necesitamos predicar las enseñanzas de hombres? ¿No es mejor predicar 1 Corintios 15, 1 al 4? Yo odio predicar las tradiciones de hombres. Muchas veces en el ministerio he visto a pastores que predican las palabras de otros pastores o las doctrinas de otros pastores o tradiciones de otros y palabras inventadas de otros pastores. ¿Para qué? Nosotros debemos predicar lo que la Biblia dice para evitar la confusión. Esta enseñanza causa división y causa confusión porque dicen, yo estoy en contra de predicar el creer fácilmente. Bueno, un perdido dice, pero ¿no es fácil aceptar por fe y creer en el Señor? Sí es fácil. No uso estas palabras que predican muchos para no causar confusión. A ver si puedes entender. Hasta allí voy, ¿verdad? Si tú eres salvo, gracias a Dios. Si no, pues hay que venir al Señor Jesucristo. Pero la cosa que quiero que entiendas es, no somos salvos por las obras. Somos salvos solo por fe. Y la oración no es que salva. Uno sí puede recibir por fe cuando está haciendo una oración. Mi papá, mientras que estaba orando, aceptó al Señor de corazón. Pero él no fue salvo por su oración, fue salvo por fe. Nosotros debemos entender que Satanás siempre quiere causar confusión. Y miramos otras enseñanzas apartadas de la salvación correcta. Es fácil ser salvo, porque Cristo pagó todo en la cruz. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras. Cristo ya ha hecho todo. Ahora lo que Dios quiere es que venimos a Él. Está bien que arrepientes, pero arrepentir no significa hacer obras o no hacer obras. Significa sentir mal. Y no es por las obras que somos salvos, es por la fe. Espero que entendiste vos lo que estuve diciendo. Y si no, pues nos vemos el otro domingo con otro sermón mejor. Amén. Pero quiero que entiendas bien la enseñanza. Dios te bendiga. Adiós.